La Escritura dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cómo es posible que algo que se ve tan bien, que huele tan bien, que se siente tan bien, sea algo tan malo? Me refiero al pecado. ¿Cómo es posible que las cosas que a veces deseamos allá afuera del mundo se vean tan bien, huelan tan bien, se sientan tan bien, pero sean tan destructivas? Juan, en esos versículos de 1 de Juan 5, versículos 16 al 17, nos dice que hay cosas en el mundo que van a buscar capturar nuestro corazón y nuestro amor. Pero este amor del mundo, este amor por las cosas del mundo, es un amor traicionero. Es un amor que promete mucho, pero no te dice las consecuencias. Es un amor que te dice: tú ve y disfruta la vida, gasta, diviértete. Nada como comprar con tarjeta de crédito, ¿verdad? Yo tenía un amigo en México que cuando le dieron su primer tarjeta de crédito, en unos cuantos meses la puso hasta el tope. Porque qué fácil es, ¿no? Decirte: te vamos a dar $10,000 de crédito, ve y gástalos como te dé la gana. Y uno va a la tienda, uno va a las vacaciones, uno va y nomás le hace uno pip, pip, y no hay problema, ¿verdad? Se llevan las cosas. Pero ¿qué pasa al final del mes? Le llega su estado de cuenta. Y en su estado de cuenta, las tarjetas de crédito normalmente no le dicen ahí para que usted decida, ¿verdad? Vas a tener una tasa de interés de este tamaño. Típico de los centros de préstamos, ¿verdad? De los préstamos de conveniencia. Usted va, te podemos prestar $3,000, no hay problema. Y allá abajito con las letras chiquititas, sí, pero vas a tener un interés del 50% anual y vas a pagar. Y eso se va a convertir en una deuda increíblemente difícil de pagar. El pecado ofrece mucho, pero no dice las consecuencias de nuestras decisiones. Hemos estado hablando acerca de esta serie de mensajes, Banqueteando y Ayunando. El viernes pasado, el 18 de febrero, terminamos oficialmente nuestro periodo de ayuno como iglesia de 40 días. Si usted pudo ayunar cualquiera de esos días, usted se da cuenta qué difícil es enfocarnos en la voluntad de Dios. Mateo capítulo 3 y en Mateo capítulo 4 hemos estado hablando acerca de cómo cuando Jesús comienza su ministerio público, lo comienza primero siendo presentado como el Salvador en su bautismo. Primero Dios nos alimenta, primero Dios nos nutre, Dios nos invita a un banquete que Él ha preparado con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como la fuente de nuestra satisfacción, de nuestra identidad, de nuestra seguridad, de nuestra significancia. En Cristo no nos falta nada. De hecho, la Biblia dice en Colosenses que estamos completos en Él porque Él es la cabeza de todo principado y potestad. El que tiene a Cristo como su Salvador lo tiene todo. Pero muchas veces no nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que lo perdemos. Ahora, usted en Cristo no puede perder su salvación. Usted está seguro en el amor del Padre. La salvación ni se gana ni se pierde. Es un regalo de la gracia de Dios. Sin embargo, cuando usted pone su fe en Jesús, usted se convierte en un enemigo del diablo y del mundo. Cristo dijo: si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría porque el mundo ama lo suyo. Pero como yo los escogí del mundo, por eso el mundo los odia. El mundo los odia porque me odia a mí, dijo Jesús. Yo testifico que sus obras son malas. Cristo nos sacó del mundo, nos hizo miembros de su familia, y al hacernos miembros de la familia de Dios, nos puso en una guerra espiritual donde ahora tenemos un blanco a nuestra espalda, y el enemigo va a venir y va a tratar de destruir lo que Dios está haciendo en nosotros. De eso se trata la tentación. Después de su bautismo, vimos la semana pasada en Mateo capítulo 4, la Biblia dice que Él fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El Señor Jesús, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a Él el tentador diciendo. Hermanos, cuando ayunamos y estamos en la presencia de Dios, todo lo que Dios nos da
en su palabra y en nuestro crecimiento espiritual va a ser puesto a prueba por el desierto y por el enemigo. Usted y yo vamos a ser probados. El día de hoy vamos a hablar un poquito más acerca de la naturaleza de las tentaciones y de las pruebas. Y vamos a ver, como nos dijo Juan, que hay 3 avenidas principales de tentación que el enemigo va a tratar de usar en el mundo para apartarnos de Dios. Los deseos de nuestra carne, los deseos de nuestros ojos y lo que él llama la vanagloria o el orgullo de la vida. Así que si en su Biblia le invito a que la abra en Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, vamos a ver estas 3 avenidas de tentación y cómo las confrontó nuestro Señor Jesucristo mismo para tener la victoria que Dios nos ofrece. Mateo capítulo 4, vamos a leer versículo 1 al versículo 11 y ver cómo es que estas tentaciones tomaron lugar al principio del ministerio del Señor Jesús. Dice ahí Mateo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Antes de ver este pasaje y enfocarnos en la primera tentación, quiero que usted se dé cuenta que en este pasaje es un pasaje donde tenemos 3 tentaciones. Las mismas 3 avenidas de tentación que Juan nos dice en primera de Juan son las que el enemigo utiliza como ataques en contra de la persona de Cristo. La semana pasada hablamos acerca de cómo el propósito de la tentación desde el punto de vista de Satanás es que nosotros pequemos y nos apartemos de Dios. Pero la misma situación que Satanás utiliza para nuestra destrucción, Dios la permite para que podamos crecer espiritualmente y para que podamos madurar. Una circunstancia puede ser la misma circunstancia, una tentación o una prueba, dependiendo de nuestra respuesta a estas circunstancias. Si usted nota al principio, no es Satanás el que lleva a Jesús al desierto. ¿Quién lleva al desierto a Jesús? Dice, el Espíritu llevó a Jesús al desierto. De ello hablamos un poquito más la semana pasada. Dios permite las pruebas, Dios permite las tribulaciones, Dios permite incluso las tentaciones. Dios no tienta. Dios permite estas pruebas y tentaciones para que nosotros podamos crecer en nuestro carácter. Entonces la pregunta que quiero hacer el día de hoy es esta: ¿qué es lo que hace un corazón humilde cuando es confrontado con las tentaciones de la carne? Un corazón humilde, porque la semana pasada, si usted recuerda, hablamos acerca de cómo en el desierto es donde Dios al pueblo de Israel los llevó por un tiempo de necesidad para que ellos pudieran saber lo que había en su corazón. ¿Recuerdan Deuteronomio capítulo 8? Por cierto, la respuesta que Jesús da a Satanás a la primera tentación, Jesús dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese versículo es from Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Deuteronomio 8:3. Jesús, en medio de este tiempo intenso de ayuno, en medio de este tiempo intenso de enfocarse en la voluntad de Dios antes de comenzar su ministerio, está también en un tiempo de guerra espiritual en contra del enemigo. Quiero que me escuches bien. Cada vez que tú decides ponerte y someterte a la voluntad de Dios, tú te conviertes en un enemigo del diablo y del mundo. Cuando tú quieres hacer la voluntad de Dios, el diablo va a tratar de poner obstáculos para que tú no hagas la voluntad de Dios, para que tú te desanimes. Y lo que el diablo va a hacer primero es tentarte, porque el diablo sabe que si tú pecas y no estás en comunión con Dios, entonces tú eres presa fácil. El enemigo es, como dice Pedro en 1 Pedro capítulo 5, es como un león rugiente buscando a quién devorar. ¿Sabes a quién devoran los leones? Los leones devoran a las presas más fáciles, las víctimas que están enfermas o que son jóvenes y no tienen experiencia, que se apartan del rebaño.
Cuando tú estás vulnerable, cuando tú te apartas del rebaño de Dios, cuando tú estás viviendo tu vida solo, el enemigo anda rondeando para ver en qué momento estás débil, para tentarte y que tú peques y caigas. Y entonces es presa fácil. Jesús ha estado en un tiempo de intensa búsqueda espiritual, en sujeción a la voluntad de Dios, donde Él está buscando enfocarse en la voluntad del Padre para iniciar su ministerio. Y dice allí, después de 40 días y 40 noches de ayuno, tuvo hambre. Déjame preguntarte, ¿tiene algo de malo tener hambre? No. Tu hambre, así como en el pasaje de Jesús, es una respuesta natural a una necesidad biológica con la cual Dios nos hizo. Como criaturas de Dios, como seres humanos, necesitamos comer para sostenernos. ¿Qué pasa si no comemos? Nos morimos. Si no comemos y bebemos, eventualmente morimos, ¿no? Nos hacemos débiles, nos enfermamos, nos morimos. ¿Qué pasa si comemos mal? Pura comida chatarra. Nos enfermamos también, ¿verdad? Usted y yo fuimos hechos para nutrirnos con cosas que sean nutritivas, cosas que sean buenas. Nada de malo en tener hambre. El hambre es una necesidad, es una señal que Dios nos dio para saber cuando tenemos que comer. Nada de malo con nuestros apetitos naturales. El problema es que nuestros apetitos naturales pueden convertirse en una avenida para nuestra carne. Ahora, ¿qué es la carne? Cuando la Biblia habla de la carne, especialmente en las cartas de Pablo, la carne no significa su cuerpo necesariamente y solamente. A veces sí se refiere a su cuerpo físico. Pero quiero que me entienda esto, su cuerpo físico no es malo. Su cuerpo físico Dios lo hizo para glorificarle a Él. Su cuerpo físico es parte de la gracia de Dios y de la bendición de Dios. Los gnósticos eran dualistas, decían, el cuerpo es malo, el espíritu es bueno. No. Nosotros no somos gnósticos. Nosotros creemos que nuestra fisicalidad es algo que Dios creó y que puede ser utilizada para su gloria. Su cuerpo le pertenece a Dios, con sus apetitos, con sus deseos. No son necesariamente malos. Sin embargo, desde Génesis 3, cuando cometimos pecado, cuando la humanidad cayó en el pecado, nuestros cuerpos físicos y nuestros apetitos se convirtieron en esclavos del pecado, de la maldad que vive en nosotros. Esa naturaleza caída es aquello a lo que la Biblia llama en las cartas de Pablo la carne. La carne es nuestra tendencia pecaminosa, es lo que Juan nos dijo a su momento. Los deseos de la carne es las urgencias y apetitos de la carne que buscan ser satisfechos, sobre todo, cueste lo que cueste, como prioridad número 1. Los apetitos de la carne descontrolados que quieren satisfacerse de maneras contrarias a la voluntad y el plan de Dios. En otras palabras, cada deseo que usted tiene en su cuerpo puede ser una avenida para que usted lo satisfaga de una manera que es contraria a la voluntad de Dios. Oye, pastor, espera tantito. ¿Cómo es posible que algo que sea tan bueno pueda convertirse en algo malo? Por ejemplo, la comida. ¿La comida es buena o mala? Bueno, depende de quién cocine, ¿verdad? Hay una que no es comida, no es cierto. En general, la comida bien cocinada, la comida es buena, ¿no? Dios la hizo para disfrutarla, para que usted y yo nos echemos un taquito, le pongamos salsa, el guacamole. Ya me está dando hambre, ¿verdad? La comida es buena, lo huele, declara la bondad de Dios en nutrirnos. Dios pudiera darnos cartón, podíamos alimentarnos de piedras, pero no. Dios nos dio tantas cosas con texturas, olores, sabores. Todo eso es para que usted y yo lo podamos disfrutar con acción de gracias. Tenemos un buen Dios que es un buen creador. Nos ha dado todo esto para nuestro gozo y para su gloria. Pero cuando nos desprendemos del plan de Dios, la comida puede ser un problemón, ¿no cree usted? Cuando a veces estamos tan estresados y ansiosos que vamos al refri y nada más comemos de nervios. O cuando nos esclavizamos y tenemos este antojo que no podemos perder, ¿verdad? Tú te sientas con tu bote de ice cream, de nieve, de vainilla y te lo echas todo, viendo la tele, ¿verdad? O te haces tu bote de papitas con salsa Valentina y te echas la película, 2 películas y éntrale chiquito. Y luego no hacemos ejercicio, ¿verdad? ¿Sabía que la comunidad hispana es una de las comunidades que lucha con obesidad? Porque a veces no controlamos nuestros apetitos. La comida, algo muy bueno, puede convertirse en algo muy malo. Y quiero que me escuches bien. Las cosas buenas, de manera mala, pueden convertirse en cosas malas, fuera de su tiempo o fuera de la manera en que Dios ha provisto.
Satanás se aprovecha de todas las cosas buenas que Dios ha hecho para que las utilicemos como un ídolo y reemplacemos el plan de Dios en nuestras vidas. Y eso es precisamente lo que Satanás quiere hacer con Jesús. Un corazón humilde responde a estas tentaciones de una manera específica de acuerdo al plan de Dios. Vamos a ver cómo Jesús respondió a ellas. Ahí en Mateo capítulo 4 quiero compartir contigo, espero si alcanzo, tres maneras en las que Jesús responde. La primera de ellas es esta. Lo primero que tenemos que hacer cuando estamos en una tentación de la carne, un apetito que demanda ser satisfecho físicamente, es que tenemos que discernir la naturaleza de esta lucha en la que estamos y alinearnos con la voluntad de Dios. En otras palabras, tú y yo tenemos que preguntarnos, ¿este deseo que yo tengo es conforme a la voluntad de Dios? ¿Es una prueba o es una tentación? Mira ahí lo que pasó con Jesús en el versículo 3 dice, después de haber ayunado 40 días y 48, estuvo hambre. Versículo 3. Vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahí está la primera tentación. Y usted ha oído el dicho, ¿verdad? Que dice, ¿a quién le dan pan? Que llore. La vista es muy natural. Si tienes hambre, pues éntrale, ¿no? Digo, para eso es. Mira la tentación de Jesús. Jesús ha estado enfocando en la voluntad del Padre. Y Satanás no sabe lo que hay en el corazón de Jesús. Lo que Satanás quiere es que Jesús se desenfoque de la voluntad de Dios y se enfoque en sus necesidades. Cuando Satanás puede hacer que tú y yo quitemos la vista de lo que Dios quiere y la pongamos en lo que nosotros queremos o necesitamos, ya perdimos. ¿Qué hay en el corazón de Jesús? En el corazón de Jesús está el pasaje de Deuteronomio capítulo 8, donde Dios trajo al pueblo de Israel por el desierto. Jesús se está identificando con su pueblo. Jesús vino a ser nuestro sumo sacerdote, que sabe lo que se siente sufrir y tener necesidad. Cuando tú y yo nos enfermamos, cuando tú y yo no tenemos para pagar la renta, cuando tú y yo tenemos hijos rebeldes que andan por el mal camino, ¿cómo se siente eso? Se siente espantoso. Se siente como la impotencia de no poder resolver nuestros propios problemas. Pues adivina qué, Jesús vino siendo perfecto y sin pecado y se sujetó al mismo sufrimiento y limitaciones que tú y yo vivimos, para que nadie pueda decirle a Dios, Dios, tú no sabes por lo que yo estoy pasando. Jesús vino y se identificó con nuestra debilidad para que podamos recibir el poder de Dios cuando más lo necesitamos. El autor de Hebreos nos dice, estamos leyendo Hebreos ahorita en nuestro plan de lectura, espero que lo hayas notado. El autor de Hebreos nos dice que tenemos un sumo sacerdote que sabe nuestras debilidades y siente compasión por nosotros. Jesús en el desierto vino a identificarse con el pueblo de Dios. Y cuando Él tiene necesidad, una necesidad legítima de comer, el enemigo quiere utilizar esa necesidad para que Él se aparte de la voluntad de Dios. Pero ¿sabes qué es lo que Jesús hace? Él discierne, porque Él tiene algo en su corazón que le permite responder a los problemas de esta vida con el plan de Dios. ¿Sabes qué es eso? Antes de preguntarte, déjame hacer otra pregunta. Cuando tú tienes problemas, ¿a dónde acudes para buscar ayuda? ¿A dónde acudes primero? Dios. Qué bueno. Te voy a decir donde la mayoría de nosotros en el mundo acurrimos. ¿Sabes a dónde? A Google. Si me duele aquí o allá, oye, ¿por qué me duele? A ver, dolor en el lado izquierdo, ¿verdad? Y lo Google, ahí le busco. Oye, tengo un problema con la plomería, al Google, a donde hay un plomero. O alguna persona con la que confiamos. Oye, fulanito, tú siempre... Algunas veces nos refugiamos en tantas cosas y muchas veces, ¿sabes a quién no buscamos? No solamente no a Dios. A Dios a veces decimos, Diosito, sáqueme de esta. Y Diosito, el Diosito, ¿verdad? Si tu Diosito es un Diosito, de nada te va a servir. A veces pedimos, Señor, dame una señal. ¿Sabes a dónde acudió Jesús? A la palabra de Dios. Lo primero que como seguidores de Cristo deberíamos de tener y preguntarnos acerca de cualquier dificultad o cualquier situación en nuestra vida es esto: Señor, ¿qué dices tú en tu palabra acerca de? Porque si tú le preguntas a cualquier otra persona, todo el mundo te va a dar su opinión, pero no te va a decir qué es lo que Dios dice. ¿Y sabes qué es lo que Jesús quiere? Sobre todas las cosas, Jesús quiere la voluntad de Dios. Y si esta Biblia
¿Es suficientemente buena para Jesús? ¿No crees que es suficientemente buena para nosotros? ¿Para ti? ¿O será que somos mejores que Jesús? Cuando tú y yo acudimos primero a cualquier otra cosa que a la sabiduría que Dios ha revelado, ¿sabes qué le estamos diciendo a Dios? Yo puedo mejor, Señor. ¿Y sabes qué es lo que Satanás hace? Dice, sí, tú puedes mejor. ¿Qué vamos a hacer con esto? Yo te ayudo, vente, yo te doy sugerencias. ¿Qué le dijo a Jesús? Si eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. ¿Ahora es pecado cambiar las piedras en pan? No hay ningún mandamiento en la Biblia que dice, no cambiarás las piedras en pan. No. Pero es más sutil que eso, ¿no? Jesús tiene un deseo. Y mira cómo Satanás se lo puso. Le dice, si eres el Hijo de Dios. Satanás no está dudando la identidad de Jesús. No está dudando que Jesús sea el Hijo de Dios. De hecho, en el griego, la estructura que está utilizando es una frase condicional de primer clase. Estas frases normalmente declaran que asumen que es realidad lo que está diciendo con ciertas consecuencias. Satanás está diciendo, ya que eres el Hijo de Dios, por lo tanto, manda que esas piedras se conviertan en pan. Si tú tienes el poder de hacerlo, ¿por qué no hacerlo? Lo que Satanás estaba sugiriendo es que Jesús utilizara sus recursos, su plataforma, sus prerrogativas como un instrumento para satisfacer sus propios deseos, independientemente de cómo Dios los iba a suplir. Si tú tienes el poder de hacerlo, ¿por qué no hacerlo? Como el eslogan de los Nike, ¿verdad? Nomás hazlo, just do it. No es tan sencillo, Satanás. ¿Sabes por qué? Porque lo que tú no entiendes, Jesús le dice, es que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sí, puede ser que yo tenga hambre, pero aún mi hambre, aún los aspectos más mundanos de mi existencia están sometidos al control y la dirección de Dios a través de su palabra. Satanás, es lo que tú no entiendes. El pecado entró en el mundo por la desobediencia de uno, pero la justicia de Dios entró en el mundo por la obediencia de uno, Cristo Jesús. Para Jesús no hay nada tan pequeño que no pueda ser sometido a la voluntad de Dios. Y Jesús dice, tu palabra está en mi corazón. ¿Sabes por qué? Porque Jesús es la palabra viva de Dios. Esta Biblia tiene que convertirse en nuestra vida diaria. Y si no la aplicamos diariamente, entonces nomás sirve como un libro. Hay gente que utiliza la Biblia como un talismán, ¿verdad? Lo ponen abierta en las casas para que nos proteja de las malas influencias. No te sirve de nada si está en un libro nomás sentada ahí. Tiene que meterse en tu corazón y tú tienes que vivirla y depender de ella como Jesús lo hizo. Ahora, ¿cómo discernimos la situación donde estamos? ¿Es esta una prueba o una tentación? Acompáñame por favor a Santiago, porque la misma situación que estás viviendo aquí es una prueba que Dios quiere usar para crecer tu carácter, o puede ser una tentación que el enemigo quiere usar para que tú desobedezcas a Dios. ¿Cómo saber en qué situación me encuentro? Bueno, depende de tu respuesta. Santiago capítulo 1, quiero que veas lo que Dios quiere hacer en la tentación o prueba y por qué Dios la permite. Versículo 2, Santiago 1, 2. Dice así, Santiago 1, versículo 2. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. A mí no me gustan las pruebas. Yo detesto las pruebas. Si yo puedo, yo quiero evitar los conflictos. Yo soy una persona planeadora. A mí me gusta planear. Antes de que haya problemas, cuando veo humo, digo, antes de que se haga un incendio, allá hay humo, yo no voy para allá. Quiero evitar los conflictos y problemas tanto como pueda. Pero quiero que sepas que en este mundo los conflictos y los problemas son inevitables. Jesús nos dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero confiar. Yo he vencido al mundo, Jesús les dijo en Juan. Vamos a tener que aprender a confiar. Y Santiago comienza diciéndonos, hermanos, hay una clase de gozo que resulta de las pruebas aprobadas que Dios quiere darte. Dios quiere crecer tu carácter para llenarte de un gozo como nunca antes has vivido. El gozo de compartir su victoria derrotando al enemigo. El gozo de vivir en obediencia a su palabra. El gozo de comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios tiene una clase especial de gozo cuando estás sufriendo en medio de una prueba y te muestras fiel a Él. Dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Versículo 3. Porque sabemos que la prueba de nuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna.
El propósito de Dios permitiendo las dificultades y las pruebas, como Santiago nos dice, es que seamos perfectos, cabales, completos. A nuestra fe es como cuando yo estaba chiquito. Vendían unos juguetes que me voy a poner edad ya, ¿verdad? Tengo 43 años, pero había unos juguetes de Mattel que eran los He-Man. ¿Se acuerdan de los He-Man? ¿Alguien se acuerda de He-Man? ¿Nadie se acuerda de He-Man? Hay alguien se acuerda de He-Man. Muchas gracias por ser honestos. El resto mentirosos, yo sé que ustedes lo conocían. Lo voy a hacer. Pero He-Man, vendían unos He-Man y los que vendían ahí en México había unos caros y unos baratos. Los baratos eran de plástico, de ese plástico burdo, hasta con rebabas todavía. Tenían rebabas del plástico mal hechos. Y luego los caros eran los que eran de plástico fino, decían los niños chiquitos. Eran perfectamente brillositos, perfectamente acabados. ¿Cuál de los dos cree usted que le gustaba más al niño jugar con ellos? Pues el bien hecho, ¿no? El terminado. Los otros hasta con rebabas y pedazos mal cortados, pues si no tiene dinero, pues está bien, ¿verdad? Algo es mejor que nada. Nuestra fe es una fe que ya ha comenzado a seguir a Jesús, pero todavía tiene ciertas rebabas que Dios tiene que cortarla y refinarlas para que nos parezcamos más y más a Jesús, para que seamos como su Hijo. Y nos falta, y para eso son las pruebas nos refinan, las pruebas le quitan todas las impurezas que venimos cargando de esta vida vieja y pasada, para que seamos exactamente lo que Dios quiere. Cuando tú estás siendo probado, Dios está refinando tu fe. El sufrimiento refina nuestra fe. Piensa, en el Antiguo Testamento muchos de los grandes héroes de la fe mostraron su fe en medio de la aflicción. ¿Te acuerdas Daniel? Los amigos de Daniel también. El rey hace la estatua, ¿verdad? Adórenle, o si no, al pozo. Y los muchachos dicen, ¿sabes qué, rey? El Dios al que servimos puede librarnos de tu mano, y de tus manos nos va a librar. Pero si no nos libra, porque no vamos a presumir en lo que va a hacer, Dios no nos ha dicho exactamente cómo va a resultar esto. Si no nos libra, aún así no te serviremos. La fe de los muchachos, amigos de Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, era una fe que dependía de Dios independientemente de los resultados. Muchas veces nuestra fe pone a Dios condicionado en cómo vayan las cosas. Si las cosas van bien, prosperado y en victoria, ahí estoy contigo, Señor. Pero si las cosas van mal, no, ya no. No. Esa no es fe, esa es conveniencia. Fe es confianza completa en las promesas y la palabra de Dios, en el carácter de Dios, aunque algunas veces nos cueste nuestra vida misma. Es el propósito de la prueba. Algunas veces, cuando nuestro carácter tiene fisuras en los cimientos, esas fisuras cuando hay presión se hacen más grandes, y el enemigo busca esas grietas para, en lugar de enfocarnos en los planes de Dios, que crezcamos a su imagen, distraernos para que hagamos lo malo, y entonces lo que hubiera sido una prueba para crecer se convierte en una tentación. Tentación es la invitación al pecado y la maldad cuando no esperamos el cumplimiento del plan de Dios y hacemos nuestra voluntad en lugar de lo que Dios dice. Mira, algunas veces no sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero aquí dice versículo 5 en Santiago: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada de un viento, por el viento echada de una parte a la otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. La prueba te fuerza a ser de a de veras, ¿eres o no? Y cuando eres, Dios te va a dar sabiduría, Dios te va a dar gozo, Dios va a completar tu carácter en esperanza, Dios te va a hacer a imagen de Jesús. Pide con fe. Pero cuando nos apartamos, cuando somos de doble ánimo, mira lo que sucede. Versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Ahí viene la invitación, ¿verdad? Dichoso, feliz, tienes gozo cuando soportas la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha preparado a los que le aman. Eso es lo que Dios quiere para ti. Pero si no resistimos la tentación, mira lo que dice ahí. Hay un ciclo que nos lleva al pecado. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, ahí te va. ¿Cómo sabemos cuando algo es pecado? Cuando algo es una tentación. Cuando tú dejas de buscar la voluntad de Dios y haces tu propia voluntad, te estás perfilando al pecado, en otras palabras. ¿Sabes qué es lo que un creyente, un cristiano debería de preguntarse primero acerca de cualquier circunstancia que enfrente en su vida? Cualquier dificultad. La primera pregunta es esta:
¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de? Tú le pones nombre. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de? De cómo como, cómo hago ejercicio, con quién me junto, con quién me voy a casar, en qué trabajo. ¿Qué dice la Biblia acerca de? Si no le pregunto a Dios primero, el diablo va a utilizar mi ignorancia y mi falta de fe para apartarme de lo que Dios quiere, torcer la realidad y la verdad que Dios quiere y entonces ponerme a mí en el centro de lo que yo hago y de mi voluntad. ¿Qué es lo que Dios dice acerca de? Cuando algo en la Biblia dice que es malo, no le busques, es malo. Aún así Satanás te va a buscar. Y entonces ahí comienza la tentación, dice, cada uno es tentado, versículo 13, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque él no puede ser tentado por el mal, ni él tenta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, esa palabra concupiscencia es la misma para deseo, dice, cada uno de sus propios deseos es atraído y seducido. La concupiscencia, versículo 15, después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago nos dice aquí un ciclo del camino al pecado que todos nosotros pasamos cuando estamos enfrentando la tentación. Escúchame bien. Desde el principio Dios te va a decir, aquí te voy a llevar gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto del Espíritu, dominio propio. Dios quiere hacerte a imagen de Cristo. Dios quiere hacerte conforme a su palabra y te va a decir cuál es. El pecado no es así. ¿Sabes cómo comienza el pecado? Cada uno es tentado cuando de sus propios deseos. El pecado siempre comienza no con Dios, sino con nuestros deseos. Cuando tú tienes un deseo o una necesidad o un antojo. Por ejemplo, la comida, otro instinto natural y deseo natural. ¿Qué tal nuestra sexualidad? Pastor, qué pena. Hermanos, tenemos una pandemia de inmoralidad en nuestra sociedad. Tenemos gente que se mete con otro y tenemos un montón de mamás solas que tienen 3, 4, 5, 6 hijos de diferentes hombres. Tenemos una crisis. ¿Sabes por qué? Porque la vista es muy natural. Porque todo el mundo ya tiene teléfonos. Hermanos, en las escuelas públicas, nuestros niños de 6, 5, 7 años están siendo introducidos en sus teléfonos a la pornografía de manera abierta, sin vergüenza, como si fuera algo muy natural. En las bibliotecas públicas tenemos libros ya que hablan acerca de la inmoralidad, de cómo usted puede escoger ahora si usted es hombre, mujer o en medio o como usted quiera. Porque es muy natural, ¿no? Lo que tú quieres. Nuestros deseos desenfrenados nos atraen. Primero tú lo deseas, luego te atrae, luego seducción. Te convence, ándale, nomás tantito, se siente bien. Las drogas, por ejemplo, la primera yo te la doy, es gratis, te va a gustar, se siente uno, mira, se relaja uno. Lo vi en el Discovery Channel. Primero es gratis, seducido, luego concepción, luego consumación, nacimiento, que es muerte. Hermanos, de tentación, deseo y atracción, los primeros 3 pasos, todavía no has pecado. Nada de malo en los deseos que tú tienes cuando tienes hambre, cuando tienes la necesidad de satisfacción sexual, cuando tienes que descansar y relajarte porque estás cansado, cuando hacer ejercicio. Todos esos son deseos naturales que tu cuerpo necesita. Pero cuando tus deseos te empiezan a apartar de la palabra de Dios y tú empiezas a enfocarte y en obsesionarte con satisfacer los deseos que tienes aparte de la voluntad de Dios y te quedas atraído y empiezas a fantasear, ahí ya tenemos un problema. En el momento en que esos pensamientos no son sometidos a la voluntad de Dios, sino dices, Señor, ¿qué dices de esto? Estoy luchando con esto, Señor. En el momento en que tú empiezas a fantasear y ocuparte en ellos, es cuestión de tiempo hasta que tú los pones en práctica y hasta que las consecuencias de tus pecados te alcanzan. Y entonces el pecado siempre trae como consecuencia muerte. Piensa, por ejemplo, en una persona que comete adulterio. Un hombre, una mujer en sus 40 y tantos. Ya tienen una vida hecha, tienen 18, 20 años de matrimonio, tienen hijos, tienen su patrimonio, tienen su casa,
tienen sus trabajos, tienen carreras más o menos prósperas. Pero por todo su trabajo, por todas sus ocupaciones, su relación como esposo y esposa no ha sido muy cercana. Están bien ocupados, bien cansados, hay problemas, no hay comunicación. Y de repente alguien en el trabajo llega y es nuevo, una nueva empleada, un nuevo empleado, y tiene muchas atenciones hacia la persona, ¿verdad? Es que tú siempre andas muy arreglada y mira qué bien te vistes. Oye, es que usted es muy lindo. Va a ver, ¿verdad? Empieza el coqueteo. Y luego el cuate empieza a tener la atención que no recibe de su esposa. De ello, oiga, le traje un dulcecito. Fue de vacaciones y le traje un dulcecito. Oiga, no. Trabajan hasta tarde. No va a comer a su casa porque está trabajando. Y dice, oye, no voy a ir a trabajar. Tengo mucho trabajo, no me voy a ir a la casa. Le traigo de comer. Ándale, ¿cómo no? Y comen juntos. ¿Se fija? Poco a poquito empieza el cuate a decir, bueno, me atiende, a fantasear. Y de repente se rozan la mano. Y de repente duermen juntos y su vida es un desastre. Hermanos, eso no sucede de la noche a la mañana. Ese es un proceso que comienza cuando nuestros deseos y atracciones nos seducen y son consumados a través de acciones. ¿Dónde es que podemos evitar los resultados del pecado? Aquí. Aquí es cuando la palabra de Dios es absolutamente necesaria para decirnos, Miguel, lo que estás pensando es inapropiado para una persona que conoce a Dios. Esto no es la voluntad de Dios. Hermanos, yo he tenido personas que han venido a pedirme oración para terminar su matrimonio porque Dios les ha dicho que esta otra persona es la voluntad de Dios para su vida. ¿Sabes por qué? Porque dicen, esta persona me hace sentir lo que esta nunca me ha hecho sentir. Y no es posible que algo que se siente tan bien sea malo. Dios no me hubiera hecho para que yo me sintiera así, si eso no es lo que Dios quiere. Pues adivina qué. Eso es precisamente lo que el diablo quiere que pienses. Si eres el Hijo de Dios, manda que se haga tu voluntad. Pero Jesús vino a hacer no su voluntad, sino la voluntad del Padre. Y lo primero que Jesús pregunta es, Señor, ¿qué es lo que dice tu palabra para mí? Yo vivo de lo que tu palabra dice. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú y yo tenemos la desesperada necesidad de la palabra de Dios en nuestro corazón. Hay más que tengo que decirte, pero no vamos a alcanzar a hablar de ello hoy, porque lo que Dios nos ha dicho hoy es bastante grande, hermanos. Dios nos ha dicho esto. Tú y yo vamos a tener que escoger de quién es quien la voluntad va a ser hecha en nuestras vidas. ¿Va a ser nuestra voluntad o su voluntad? ¿Y sabes qué es lo que la carne dice? La carne dice, primero yo, luego yo, y al último, yo. La carne es yo en el centro. Y Jesús ha dicho, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tu carne, tus tendencias pecaminosas no van a sobrevivir la cruz de Cristo. Tu carne va a ser crucificada con Cristo para que Él pueda resucitarte a una vida nueva. ¿Y sabes qué es lo que te muestra la cruz de Cristo? La palabra de Dios. Jesús ahí en Getsemaní orando le dijo al Padre, Señor, si es posible, pase de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. La cruz no era opcional para Jesús. Satanás quería que Jesús encontrara satisfacción a su hambre, haciendo lo que él quisiera. Y Jesús dijo, no. La satisfacción de mi vida es hacer la voluntad de Dios. Para mí el comer es que su palabra está en mi corazón. Hermanos, hemos estado celebrando la Cena del Señor como una institución que Jesús nos dejó para literalmente alimentarnos de Él. Hoy yo te voy a invitar, si tú ya has puesto tu confianza en Jesús, a que este símbolo de la muerte de Cristo, su resurrección, sea un recordatorio de que lo que Dios ha dicho en su palabra es imposible de hacer por nuestro esfuerzo, pero es posible por lo que Jesús hizo por nosotros. Jesús vino a dar su vida, Jesús vino a entregarlo todo para que no dependamos de nuestra carne, sino de su provisión cuando Él vive en nosotros. Pablo dijo de esta manera en Gálatas 2:20,
Yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, se entregó a sí mismo por mí. A lo mejor tú estás en una etapa de prueba o de tentación. Tu salud, tus finanzas, tu familia, la ansiedad, algún pecado que está tratando de atraerte. A lo mejor Dios permite la prueba para que tu carácter crezca y es lo que Dios quiere, pero a lo mejor el enemigo se quiere aprovechar para distraerte y que vayas y peques. Yo no sé dónde estés tú, pero Dios sí sabe. Mi invitación por ti el día de hoy es esta. Primero, si tú ya has puesto tu fe en Jesús como tu Salvador, ven a la mesa. No dejes que el enemigo te distraiga con culpas, con sentirte inadecuado. Tú ven a la mesa, porque en la mesa tú le dices: Señor Jesús, yo te necesito. Yo creo que tú moriste por mí, resucitaste. Señor, yo necesito alimentarme de ti. Señor, llena mi vida, llena mi corazón. Satisface mis deseos, Señor. Mi deseo eres tú, Jesús. Mi anhelo eres tú. Dios tiene que darle un deseo más grande que los deseos de su carne, y ese deseo es el amor de Cristo, que sobrepasa todo conocimiento. Ven a la mesa. Segundo, a lo mejor tú quieres venir a la mesa, pero tú has pecado y no te has arrepentido. A lo mejor la gente no sabe, pero tú sí sabes y está a punto de destaparse. Hoy Dios te invita a recibir gracia y no juicio. Si tú te esperas, tu pecado va a concebir, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte, destrucción. Hoy mi invitación para ti es arrepentirte. Jesús dice que Él ya ha hecho provisión para el perdón de nuestros pecados. 1 Juan capítulo 1 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Te voy a dar un momento hoy, antes de participar de la cena, para que tú confieses tus pecados. Habla con Dios y dile: Señor, yo reconozco que he tratado de satisfacer mis deseos por mi propia cuenta. Yo reconozco que he sido negligente con tu palabra. No te he buscado, Señor. Perdóname. Señor, yo me arrepiento. Límpiame. Yo quiero venir a la mesa. A lo mejor es un rencor. A lo mejor es un problema con tu esposo, tu esposa, un familiar. Señor Jesús dice: si tú estás enojado en contra de tu hermano, deja tu ofrenda ante el altar. Ve y reconcíliate con tu hermano primero. Y luego ven, presenta tu ofrenda. Si tú estás disgustado con tu hermano, tu hermana en Cristo, tu familiar, reconcíliate. Reconcíliate para que el fruto completo de la obra de Cristo sea tuyo también. Confiesa tus pecados hoy. Un momento, vamos a cantar un canto. Algunas veces celebrando la cena del Señor vamos a pasar al frente, otros vamos a orar, otros en nuestro lugar. Pero si hoy tú hay algo que quieras confesar y quieres decir como Santiago: Señor, yo no quiero ser de doble ánimo, yo quiero estar de tu lado. Si tú hoy quieres derramar tu corazón delante de Dios, cuando cantemos la canción, vamos a orar aquí enfrente. Si alguien quiere pasar en la presencia de Dios, decirle: Señor, tú quieres que yo venga como un sacrificio vivo, santo, agradable a ti. Después de participar de la cena, al cantar el canto, ven, derrama tu corazón en oración y dile: Señor, yo te necesito a ti. Oremos. Ahí en tu lugar, inclina tu rostro. Es un tiempo para confesión de tus pecados. Es un tiempo de gratitud también por lo que Jesús ha hecho por ti. Si tú ya confesaste tus pecados, recibe el perdón de Dios. No dejes que Satanás te culpe de lo que Dios ya ha perdonado. Abandona todo rencor. Pide al Espíritu de Dios que te revele en tu corazón si hay algún pecado con el que estés coqueteando. Confiésalo y abandónalo delante de Dios. Padre bendito, gracias por este día. Señor, tu palabra es fuerte, tu palabra revela al Señor lo oscuro de nuestros corazones, y tu palabra es esa luz, esa lámpara a nuestro andar.
Porque tu palabra, la Biblia, nos lleva a tu palabra viva, Jesús. Y tú, Señor Jesús, eres la palabra hecha carne que manifiesta la gloria de Dios. Señor, queremos ser como tú. Yo te confieso, Señor, que hay tantos deseos engañosos en mi corazón que quieren apartarme de ti. Pero en tu gracia y tu misericordia me has dado tu Espíritu, me has dado tu palabra, la Biblia, me has dado el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y tú, Señor Jesús, habitando en mi corazón vez tras vez, tú me llevas a ti, Señor. Yo me arrepiento, Señor, y me vuelvo a ti. Señor, como iglesia nos volvemos a ti, buscándote, Señor, recordando el sacrificio perfecto que en esa noche, Señor, en esa cena, tú representaste. Tu cuerpo y tu sangre, Señor, el nuevo pacto para el perdón de nuestros pecados. Gracias, Jesús. Venimos a ti con gozo y te adoramos con todo nuestro ser.